Ayer se produjo una novedad en esa campaña electoral. En todas las encuestas está de primero Andrés Manuel López Obrador, con una ventaja de casi 20 puntos sobre el segundo, que es Ricardo Anaya, de una coalición del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. Y en tercer puesto está José Antonio Meade, que ha sido es el candidato del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y que ha sido ministro en varias ocasiones. Bueno, ¿qué pasó ayer? El señor López Obrador estaba en una manifestación encabezándola en un lugar llamado Tlaquepaque, y en Tlaquepaque se le acercó Santiago Nieto para mostrar su adhesión a la campaña del señor Peña Nieto de Movimiento Juntos Haremos Historia, que es como se llama. La novedad o lo llamativo es que Nieto fue fiscal para la atención de delitos electorales, lo que se llama FEPADE. Y además Enrique Peña Nieto lo destituyeron en el mes de octubre y él estaba investigando los pagos de 10 millones de dólares que se produjeron entre el año 2012 y el año 2016 por parte de la multinacional constructora brasileña Odebrecht, involucrada en una red mundial e internacional de sobornos. Y de estos pagos, de este total, 4.100.000 dólares fueron a parar a algunas cuentas, y se ha vinculado a esa investigación, fue vinculado Emilio Lozoya, que fue presidente de Pemex, la petrolera mexicana. Lo que pasa es que el señor Lozoya, en aquel momento, en el año 2012, cuando llegó el 1 de diciembre al poder Enrique Peña Nieto, era el jefe del área internacional de la campaña del señor Peña Nieto. Santiago Nieto, este exfiscal, es un hombre que ha dicho que Peña Nieto trató de presionarlo a través de terceras personas para que cerrara la investigación contra el propio Lozoya, y además dice que el emisario de estas presiones fue un hombre muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, que ha sido secretario del Interior o ministro del Interior de México. Esa es la información que aparece en los medios de comunicación. ¿Qué implica esta adhesión de Santiago Nieto a López Obrador? Sí, bueno, en primer lugar, retomando el caso de Santiago Nieto, y luego comentamos la implicación de la presentación de ayer en Tlaquepaque, Jalisco, fue el hecho de que él dio una entrevista a Santiago Nieto en la cual habló de que había presiones precisamente de Emilio Lozoya para que públicamente lo absolviera de estas acusaciones que están residenciadas en Brasil, no en la Ciudad de México, de exfuncionarios de Odebrecht sobre estos presuntos trasiegos de dinero que algunos especulan pudieron haber llegado incluso a la campaña presidencial, ¿no? Cuando él hace esta comunicación pública, la Procuraduría General de la República de México determina que es una violación de los códigos de ética de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que se hable públicamente de lo que son investigaciones en marcha, sea la petición de lo que sea. Hubo un intento de los partidos políticos de evitar que esta destitución se ejecutara a través de un acto legislativo, pero singularmente el propio Santiago Nieto dijo que se resistía, que no quería regresar a este cargo, y ahora entonces sí reaparece, ¿no? Reaparece en la escena, pues cargada de simbolismo, porque le dio un abrazo, ¿no? Aclaró que no lo va a nombrar fiscal especializado en delitos electorales, como mucha gente especulaba. Tampoco dijo si le va a dar algún otro tipo de trabajo en su gobierno, y después el propio Santiago Nieto aclaró que su función va a ser crear un blindaje electoral, porque finalmente esa es su especialidad, ¿no? Yo creo que esto cabe muy bien, digamos, en toda esta narrativa, ¿no?, que ha generado López Obrador, la existencia de esta mafia del poder y conspiraciones para negarle un triunfo eventualmente, el hecho de que han hablado ellos de escenarios en los cuales no se podría respetar el voto, lo que fuera. Entonces yo creo que, como lo veas, ¿no?, el hecho de rescatar a funcionarios que él dice han sido víctimas de injusticias, ya vimos en este caso a un líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia, rescatar a la propia maestra Elbester Gordillo, ¿no?, ex líder sindicalista magisterial de México, ahora Santiago Nieto, pues cae dentro de toda una lógica de López Obrador, de que hay víctimas del sistema, de que hay injusticias, y por lo tanto él, con su movimiento de renovación nacional, pues va de alguna manera a tratar de restituir eso que considera que fue inapropiado. Dorito Toribio. Sí, es un golpe de efecto, como dice Pepe, dentro de la categoría simbólica. A mí me parece un golpe de efecto que puede ser muy efectivo, porque además lo está vendiendo como una víctima de la corrupción, como alguien que fue castigado y expulsado por investigar, por intentar hacer justicia, y ahora se presenta como esta víctima de la corrupción a la que va a fichar dentro de una campaña. A mí, como imagen, como símbolo, efectivamente me parece muy efectivo, y además por otra razón, sumando una más a todo lo que exponía Pepe, y es que a veces con las propuestas de López Obrador, en todo este mensaje
mensaje contra la corrupción que tiene, que además es un buen mensaje dentro del contexto de México y de la presidencia actual de México, es que a veces sus propuestas se quedan en el aire, sin fijarlas, sin concretarlas. Quiere luchar contra la corrupción barriendo como una escalera, con una escoba, de arriba abajo, pero no especifica cómo. Cuando lanza estos golpes de efecto, sí es una medida más concreta, por lo menos es una propuesta con nombres y apellidos, y yo creo que esto en este sentido también le beneficia. Rafael. Sí, creo que completando un poco lo que decían Dori y Pepe, ¿no? Creo que hay dos rasgos distintivos que Andrés Manuel López Obrador ha tratado de anclar en su campaña, esto de presentarse como el candidato distinto a todos los candidatos anteriores del sistema de partidos políticos de México, algo así como un candidato antisistema para tratar de capitalizar ese malestar populista tan presente que hemos visto en otras elecciones presidenciales. Y por otro esto también de querer mostrarse como alguien que va a limpiar con la corrupción en México, agarrándose del caso de corrupción regional de mayor perfil de los últimos años. Digo, recordemos que el escándalo que ha involucrado a la constructora Odebrecht ha tocado a casi todo el continente, Brasil, Argentina. Es uno de los escándalos más grandes que ha visto el continente de corrupción, por lo cual para dar un golpe de efecto en la campaña es un caso ideal, y en este caso agarrándose una figura que también les sirve para atacar al gobierno y presentarse como un candidato distinto, diferente, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo cómo hasta ahora AMLO, como se lo conoce en México, ha logrado resistir un poco la ofensiva en su contra que ha dado la campaña, y resta todavía, bueno, nada, un mes y medio, ¿no? Hay que ver si llega efectivamente, y si, como hemos dicho varias veces en esta mesa, la tercera vez es la vecina. ¿Cuál es su percepción de esta adhesión de Santiago Nieto a el señor López Obrador, que tiene que ver también con el escándalo de Brecht, la multinacional brasileña? Sí, me parece que es una apuesta de López Obrador de que la corrupción será uno de los grandes temas de las elecciones. Y eso se pasa en todos los países de Latinoamérica ahora, y también no solo en países con elecciones, pero como Perú también. El presidente cayó a causa de eso. Entonces, como Rafael decía ahora, es un problema que está siendo discutido en todos los países, y ahora López Obrador decide que sí, que es uno de los caminos que puede ayudar a que se garantice como el principal candidato. Creo que esa es la principal conclusión de la inclusión de él.